Cuando muchas veces nosotros trabajamos en equipo, sea en el trabajo, en los estudios, la familia, y siempre queremos que esté en nuestro equipo los mejores, un poquito entre comillas, los mejores, ¿no? Si queremos, por ejemplo, en el deporte, un equipo de fútbol, y ahí nos dan a elegir, ahí están los jugadores y tenemos que elegir. ¿Y qué es lo que hacemos? Generalmente, si conocemos un poco, pues ver quiénes son los mejores y los escogemos, ¿no? Y queremos que estén con nosotros. De igual manera, puede ser que en su trabajo hacen equipos o son grupos de trabajo y usted quiere estar siempre con los mejores. O ¿qué tal si usted es un estudiante, el colegio, universidad? Ahí siempre mandan los trabajos en grupo y usted trata de ver quién es el más estudioso, el mejor, para usted ser parte también de ese grupo. Y bueno, esto sucede también, puede ser en la iglesia mismo, en los ministerios. Hay muchos ministerios y de pronto dice, ahí está el hermano más espiritual, yo quiero estar en ese grupo. Bueno, a veces esto sucede, esta es nuestra naturaleza también, pero siempre hay esa tendencia. Ahora, ¿qué pasa con el Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren que en su grupo esté Dios o en su vida mismo? Porque Dios es el mejor, ¿no? A veces escogemos entre los demás, pero a veces nos olvidamos del mejor de los mejores. Es Dios, que tiene que estar ahí en nuestro equipo, en nuestro grupo, en nuestra vida, en nuestra familia. Dios sobre todo, porque Él es el mejor, ¿o no? Amén, así es, ¿no? El Señor es el que está sobre todo y es el mejor. Ahora, quiero mostrar las palabras del apóstol Pablo, claro, es la palabra del Señor. En Romanos 8:31, escuche bien, usted seguramente sí lo ha escuchado, conoce este versículo. Pablo dijo de esta manera, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Se ha leído esto, no? ¿Sí? ¿Sí lo cree? Exacto, sí lo cree. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? La pregunta es, ¿Dios está con usted? ¿Dios está de su parte? Porque si Dios está de su parte, la promesa que el Señor nos pone aquí, dice, ¿quién contra nuestra? ¿Quién contra nuestra? ¿No? Con lo que sea, ¿quién puede oponerse a nosotros? Si Dios está de nuestra parte o está con nosotros. Y es que vamos a ver aquí a través del capítulo 11 ya de 1 Samuel, que cuando Dios está con nosotros, suceden cosas extraordinarias. 1 Samuel capítulo 11, vamos a irlo revisando de versículo en versículo, ¿sí? Y vamos a encontrar este tema que ahora lo he puesto, cuando Dios está de nuestra parte. ¿Qué sucede cuando Dios está de nuestra parte? Ahora, váyase cuestionando, vaya preguntando usted, si Dios en verdad está de su parte, Dios está en usted, ¿cómo es esto, no? Habíamos analizado en el capítulo 10 de 1 Samuel, que este pueblo, que es el pueblo de Israel, sí se rebeló contra Dios, lo desechó como rey, ellos pidieron un rey, sí recuerda esto, ¿no? Y el Señor le dijo a Samuel, pues si ellos quieren un rey, dáselos un rey, pero ellos estaban en dificultades, no, ni siquiera pudieron elegir un rey, los enemigos se aprovecharon de esto, los filisteos estaban otra vez atacando, y el pueblo empezó a clamar a Dios, sí recuerdan esto, ¿no? Y Dios pues mostró su misericordia, y nuevamente el Señor mismo, para defender de sus enemigos, en su infinita misericordia, Él levantó el primer rey, en este caso es Saúl. Y ahora continuamos un poco, todavía parece ser que Saúl no está como todavía bien posesionado como rey, pero ahí está ya el Señor actuando. Ya otra vez el Señor está con el pueblo de Israel. Antes lo desecharon, pero ellos clamaron, ellos otra vez en su angustia invocaron al Señor y ahí nuevamente el Señor está con ellos. Ahora tomen en cuenta que el Señor, como digo, está nuevamente con su pueblo. ¿Qué pasa cuando el Señor está en medio de su pueblo? ¿Qué pasa cuando el Señor está en nosotros? Pues bien, aquí vamos a ir analizando, ¿sí? En primer lugar, lo que vamos a ver, lo que acontece aquí, que el Señor pues guía en las dificultades. El Señor nos guía cuando estamos en dificultades, en situaciones, crisis, lo que sea. Si Dios está con nosotros, Él nos va a dar una salida, Él nos va a guiar. Y esto es lo que vamos a ver
aquí, como digo, en estos versículos del capítulo 11. En el versículo 1, si lo leemos, dice de esta manera: Nahás, el amonita, subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? Nuevamente los enemigos, en este caso son los amonitas, con este rey Nahás, que va a este pueblo de Jabes de Galaad y la sitió. Está amenazándolos ahí, que es un pueblo israelita, y los habitantes de la ciudad le dijeron, no, estaban temerosos y ellos quieren hacer un pacto con los enemigos. Pero no nos olvidemos, Dios está con su pueblo en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿O cuál es la primera reacción? Si vemos aquí, cuando el enemigo ataca, nosotros, pues muchas veces, nuestra primera reacción es que tenemos miedo. Sentimos un poco de miedo, de temor. Y miren lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Dios está con ellos, pero el enemigo ataca y ellos dicen, muy bien, queremos hacer un pacto con ustedes. Un pacto con el enemigo, ¿se dan cuenta? Pero, repito, Dios está con ellos. Es más o menos lo que, ahí está un versículo en Lucas 22, 49. Los discípulos cuando estaban con Jesús, ¿estaba o no Dios con ellos? Dios estaba con ellos. Pero también estos discípulos, a pesar de esto, también tenían temor. ¿Sí recuerdan cuando estos discípulos estaban, por ejemplo, en la barca, en medio mar, se estaban hundiendo? Y vinieron las olas y tuvieron mucho miedo. La primera reacción fue miedo, pero ellos se olvidaron ¿de qué? De que Dios estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Y claro, y Jesús pues los liberó. Le calmó la tormenta, las olas, porque Dios estaba con ellos. Pero la primera reacción fue miedo. Aquí también vemos a los mismos discípulos en Lucas 22, 49, cuando Jesús ya lo iban a arrestar. Sí, fue ya un día antes de su crucifixión. Ahí estaban los discípulos, ahí estaban los enemigos, y nos dice de esta manera: los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Bueno, ¿cuál fue la primera reacción de ellos? Es con sus propias fuerzas derribar al enemigo. Estaban con miedo, estaban temerosos estos discípulos, pero se olvidaron ¿de qué? De que Jesús estaba con ellos. Esto, hermanos, muchas veces nosotros estamos con Dios, decimos, sí, Dios está con nosotros, como creyentes, Dios está con nosotros, Él derramó su Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando estamos en dificultades, en aprietos, nuestra primera reacción es siempre negativa. Así como vemos el pueblo de Israel, después los discípulos, dificultades, Dios estaba con ellos y empiezan a reaccionar según sus propios razonamientos, pensamientos, y a veces lo que sale es de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? En este caso los discípulos incluso querían atacar con espada y Pedro saca la espada también y corta la oreja de uno de los enemigos. Sigue la historia de esto, ¿no? Entonces ellos en verdad lo que tenían era miedo, se asustaron y se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Como digo, en nosotros la carne a veces sale esto y nos genera malos pensamientos que pueden generar en frustraciones, en iras, también, tal vez nuestra fe mismo se debilita porque pensamos que ahora sí estamos hundidos. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a pasar ahora? Porque nos estamos olvidando de que Dios está con nosotros. Nuestros pensamientos son siempre negativos. Incluso aquí es donde cometemos los peores errores y malas decisiones, aún siendo creyentes, porque nos olvidamos que Dios está con nosotros. Nos ataca el enemigo, vienen circunstancias difíciles, crisis económicas, crisis familiares, lo que sea. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Pues enseguida pensamos de acuerdo a nuestros criterios. Crisis económicas, estamos bien mal. Lo primero que se nos ocurre, hacer otro crédito. Qué mala decisión. Les digo, ¿no? Qué mala decisión. Parece que el banco es el que me va a salvar. Otro crédito es el que va a salvar mi crisis económica. Nos olvidamos de que Dios está con nosotros y cometemos aquí muchísimos errores, les digo, en esta primera parte, aun cuando Dios está con nosotros.
es que el pueblo de Israel, si ve, Dios está con ellos, viene el enemigo, dice, bueno, entonces tranquilos, no nos hagan nada porque queremos hacer un pacto con ustedes. Pacto con el mundo, con el diablo, y Dios estaba con ellos. ¿Cómo es que, qué hace Dios cuando en verdad está en nosotros, en medio de estas circunstancias? Seguimos leyendo el versículo 2. Póngale atención ahora a lo que pasa con el versículo 2. Este es bien interesante. Dice, el enemigo está ahí, los vio asustados, temerosos, ellos quieren hacer un pacto con ellos. Dice el versículo 2, dice, haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita. Ya, ahora sí, estos están con miedo, ahora sí, están en mis manos, dice el enemigo, ¿no? Y él les condiciona, ahora él pone condiciones. Dice, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. ¿Qué les parece? El enemigo como que ahora sí dijo, están en mis manos. Muy bien, ¿sí? Si quieren hacer un pacto conmigo, dice este Nahas, pues les voy a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes y así quiero verles a todo Israel en desgracia. Pero ¿quién estaba con el pueblo? Dios. A pesar de que ellos cometieron errores queriendo hacer un pacto, el enemigo quiere aprovecharse, pero Dios estaba en esta ocasión con el pueblo de Israel. Entonces, aquí lo que podemos ver es la condición del enemigo. ¿Cuál es la condición del enemigo? Es que quiere sacar aquí el ojo derecho y poner en desgracia a Israel. Pero ¿cuál es la condición también? A veces en nosotros, ahora el enemigo nos condiciona. Cuando estamos con enemigos, y por eso ahí, cualquiera que fuese la circunstancia difícil que a veces estamos atravesando, enseguida alguien va a venir a darnos solución. Como dije antes, si es una crisis económica, lo que sea, ahí está el mundo para hundirnos más, pensando que esa es la solución, ¿sí? Y está diciendo el enemigo, así te voy a poner en desgracia. Pero se olvida el enemigo que Dios estaba con este pueblo, o Dios está con nosotros. Un caso similar podemos ver en Hechos 4:18 para mostrar que Dios estaba también en este caso con el apóstol Pedro y apóstol Juan. Después de que Jesús resucitó, estos discípulos empezaron a predicar el evangelio y por predicar el evangelio los maltrataron, los metieron presos y después sí, los sacaron. Y aquí Hechos 4:18 dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Les dicen, ya les vamos a dejar libres, pero el enemigo dice, ¿no? Pero ustedes no hablen nunca más de ese tal Jesús. ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros pues vamos a obedecer más a Dios que a ustedes. Y aquí vemos una vez más el enemigo condicionando. El enemigo como poniéndose al frente. Allá quieres hacer un pacto, estas son las condiciones. ¿Cuántas veces también nosotros hemos caído aquí en este punto, no? Dios está con nosotros, vienen las circunstancias, tenemos miedo y nos dejamos envolver o nos dejamos abrazar por el mundo. Y nos empieza a poner condiciones. Y aquí es donde la mayoría de cristianos caen en la trampa, ¿no? Y se olvidan de que Dios está con ellos, con el cristiano, con la iglesia, con nosotros. Bueno, en este caso del pueblo de Israel, vemos que ellos estaban con miedo, estaban cometiendo errores, queriendo hacer un pacto, y el enemigo quiere aprovecharse, quiere herirles, quiere destruirles. Y aquí viene lo interesante de que vamos a ver cómo Dios se va a manifestar porque Él estaba con su pueblo. Bien, el versículo 3 y 4, vean lo que nos menciona aquí. Bueno, lo pongo ahí en la pantalla. Aquí lo que vamos a ver es cómo guía el Señor dándonos sabiduría. Miren lo que pasa aquí, para que lo ponga atención más al versículo 3 y el 4. Ellos dijeron así, danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Respondieron los ancianos de Jabes, si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, ese era el rey, el primer rey de Israel, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. Bien, aquí viene la sabiduría de Dios.
Aquí empieza a actuar el Señor cuando Él está con nosotros. Dificultades, problemas, crisis, lo que sea. Primera cosa, cometemos errores y ahí tomamos malas decisiones y después el enemigo se aprovecha, pero el Señor está con nosotros. No nos va a dejar. No nos va a dejar porque aquí el Señor nos va a poner sabiduría. Aquí me gusta mucho este punto porque estos israelitas aquí de Jabes dicen, bueno, como que a veces decimos como que se prendió el foco, era la luz del Señor. Bien, dijeron ellos, si es así, danos 7 días. Y en esos 7 días, pues Dios obró grandemente, ¿no? O sea, ellos en esos 7 días aprovecharon para enviar mensajes de lo que iban a hacer los amonitas y llegó a oídos de Saúl. Y bueno, esto sí que, vamos a ver en qué terminó, se expandió grandemente porque Dios estaba con ellos. Bueno, entonces la sabiduría de Dios, y quiero coger un paralelo un poquito ahí también del Antiguo Testamento, otro pasaje similar donde Dios actuó de la misma manera y fue con Nehemías. Nehemías era uno de los que Dios puso en su corazón el reconstruir, levantar esas murallas que estaban derribadas ya casi por 100 años allá en Jerusalén, después de que Babilonia sitió, destruyó, y bueno, Dios pone en el corazón también de Nehemías para levantar. Y bueno, hubo una primera reacción, el mismo proceso, pero cuando vemos de la sabiduría, miren lo que nos dice Nehemías 2:8, la parte segunda de este versículo. Dice, el rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando, ¿a qué dice? A mi favor. ¿Cómo estaba actuando Dios a su favor? ¿Por qué? O sea, Dios estaba con él y es que los versículos anteriores a esto era que Nehemías estaba hablando con el rey de Persia. Esto no era cualquier cosa, que un copero, un siervo se ponga a hablar con el rey acerca de los planes que tiene en su vida. Pues el rey para ese entonces no le interesaba nada para los planes o cuestiones de sus siervos. Ellos tenían que dedicarse al servicio y punto. Y en este caso, como Dios estaba con Nehemías y le puso mucha sabiduría para que pueda hablar con el rey y el rey le preste atención. Y Nehemías empieza a conversar todo lo que él necesitaba, todo lo que quería hacer, todo lo que Dios había puesto en su corazón. Y por eso el rey dice, accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando Dios está con nosotros, en medio de las dificultades, problemas, todo lo que se nos ponga, Dios nos va a dar sabiduría para salir. Es lo que está mencionando aquí y así es. Así es, yo lo creo 100% todo esto, lo que Dios puede hacer cuando Él está con nosotros. Por eso Pablo, repito el versículo, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede? Nadie. Nadie. Y es que así nos empieza a mostrar aquí el Señor detalle en detalle todo el proceso cuando Dios está con nosotros. Bueno, yo lo puse este primer punto, cuando Dios está de nuestra parte es el guía en nuestras dificultades. Es más o menos como esa herramientita, esa aplicación que ahora tenemos que se llama GPS. Es bien interesante, ¿no? Qué fácil es esto. Nos facilita bastantísimo, ¿no? Solo pedimos que nos manden la dirección, la ubicación y pues ese aparatito nos lleva a donde queramos. ¿Sí ven? Qué fácil que es ahora, ¿no? Esto sería más o menos como el GPS también del Señor en dificultades. Porque a veces estamos más que perdidos en caminos y ese GPS nos lleva a la dirección correcta, ¿no? Qué bueno que es esa herramienta. Pero el Señor hace algo más que esto. Cuando estamos en dificultad, estamos perdidos, queriendo tomar malas decisiones. Y si Él está con nosotros, Él pues nos va a llevar a la verdad, a lo correcto. Hablando un poco de este GPS, se dan cuenta que es buena la aplicación, pero ¿qué tal si en el trayecto, en el camino, no hay datos? No le sirve para nada. Otra vez perdido, ¿no? O sea, no es muy seguro, es bueno, pero ¿y qué tal? O sea, si por ahí lo que hace también el GPS, ¿no? O sea, tal vez si no está actualizado, esto me ha pasado también, me lleva por un camino muy difícil, muy largo, y después me entero que ha habido otro camino mejor y más corto. Yo digo, ¿y por qué no me guío por ahí, no? También un poco de errores que encontramos acá,
Pero cuando el Señor nos guía, nos orienta, no es como ese GPS no actualizado, es el GPS espiritual que sabe el Señor correctamente lo que necesitamos y por dónde tenemos que seguir. Esto es cuando Dios está con nosotros. En medio de las dificultades que estamos perdidos sin saber qué hacer, el Señor pues siempre nos va a sacar de ese camino torcido, como sea, de donde estamos caídos, o Él nos levanta como sea y nos guía, porque Él nos da sabiduría. Lo que dice otra vez el versículo ahí, ¿no? El rey de Nehemías 2:8, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Yo llego a mi objetivo porque Dios estaba actuando a mi favor. La pregunta aquí es, el Señor, o la pregunta sería así, ¿no? ¿Es el Señor quien le guía a usted en sus dificultades? ¿Es el Señor el que le guía a usted? En otras palabras, ¿el Señor está con usted? ¿Qué pasa cuando hay las tentaciones? Si el Señor está con nosotros, sí, estamos en ese camino de la vida con situaciones complicadas, pero si el Señor está con nosotros, nos va a mostrar claramente cuando hay tentaciones para no caer. Es más o menos como la misma aplicación, algunas tienen esto, ¿no? Es interesante que le muestran incluso dónde hay los radares que miden la velocidad. ¿Ha visto eso? Qué fácil ahora, ¿no? Pero yo como que lucho y digo, no estoy de acuerdo. Qué facilito esto. Estamos infringiendo la ley con mucha velocidad y de pronto la aplicación dice, hey, cuidado. Y bueno, ahí diría, qué chiste, ¿no? O sea, está bien, nos ayuda, pero hablando un poco de esto, el Señor pues es el que nos guía cuando Él está con nosotros, ¿sí? Está con nosotros, nos está guiando y Él sí que nos muestra. Dice aquí, esto es una tentación. Cuidado, no caigas aquí. Desvíate para acá. Esto es extraordinario, cómo el Señor nos va guiando cuando Él está con nosotros. ¿Sí ven cómo podemos ser librados de cuántas caídas, de cuántas tentaciones, de cuántos desastres? Porque el Señor está con nosotros. ¿Sí o no? El Señor es nuestra guía en medio de las dificultades, en medio del caminar aquí en la vida. Yo estoy viendo esto en este pasaje y no solo en este, por eso cojo algunos pasajes paralelos para mostrar cómo Dios nos libra o nos guía en las dificultades, pero cuando Él está con nosotros. ¿Sí? Muy bien, punto 2, vamos a ver algo más acá. Cuando Dios está con nosotros, Él derrama su poder. Una vez más sale esto aquí. El versículo 5 y 7, podemos leerlo, seguir viendo qué es lo que pasa. Ya les dio sabiduría, estaban en aprietos, pero ahora vamos a ver en qué resulta todo esto. El versículo 5 dice, en esos momentos Saúl regresaba del campo arriando sus bueyes y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que había dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, escuche bien esto, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó. Y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia. Así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel. Tremendo, porque Dios estaba con el pueblo de Israel. Los enemigos, los amonitas quieren destruirlos, los amenazan y quieren incluso sacarles el ojo derecho de cada uno, quieren derramar desgracia en el pueblo de Israel, pero no se ha dado cuenta el enemigo que Dios estaba con ellos, con el pueblo. Entonces, para librarlos del enemigo, el Señor derrama su poder. Y aquí vemos la obra de Dios. ¿Cómo es la obra de Dios? Ya habíamos visto en el capítulo anterior cómo Dios derramó el Espíritu Santo sobre Saúl. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo ya no somos cualquier cosa, tenemos ya ese gran poder de Dios en nuestras vidas. Y esto lo estaba recordando a Saúl, por eso justamente estos mensajeros que llevaban esta noticia o esta mala noticia llega donde Saúl y miren la reacción, la actitud de Saúl. Estaba arriando sus bueyes, parece que 2 bueyes de estos mismos coge y los descuartiza. ¿Quién puede hacer esto, no? Humanamente.
descuartizar 2 bueyes, y luego saca los pedazos y manda un pedazo con cada uno de los mensajeros y les dice y les advierte a todos los habitantes de Israel. Dice: así haré con sus bueyes si ustedes no se unen a combatir contra los enemigos, en este caso los amonitas. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Es el poder de Dios. Pero esto sucede cuando Dios está con nosotros. Y como estamos viendo, paralelo un poco a esto de Nehemías, aquí vemos lo que estaba pasando en cambio acá, otro acontecimiento de estas murallas. En Nehemías 2:17, ahí estaba ya Nehemías, ya viajó allá a Jerusalén desde Persia, muy lejos, y ahí estaba ya con el pueblo que estaba intimidado ya por décadas por los enemigos, porque las murallas estaban derribadas. Nehemías dice esto, ¿no? Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Esto es bueno, ¿no? Dice: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Otra escena de lo que estamos viendo cuando Dios está con nosotros. Estaba Dios ahora con Nehemías y ahora estaba nuevamente con este pueblo de Israel que habían estado siendo ahí pues atacados por décadas, como digo, por el enemigo. Pero póngale atención a esta palabra muralla. Dice: reconstruyamos la muralla. Claro, la muralla estuvo derribado casi 100 años ahí, desprotegidos, y Dios pone en el corazón de Nehemías para que reconstruya todo esto. La obra del Señor ahí de una manera muy visible. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando dice reconstruyamos la muralla? Es que por décadas parece que el Señor no estaba con este pueblo, por eso estaban abandonados, por eso estaban siendo pues atacados día y noche por los enemigos, incluso ya se acostumbraron porque se volvieron siervos de los enemigos, el pueblo de Israel. Y Dios dice: no, cuando pone Dios, cuando pone Dios en el corazón de Nehemías esto de reconstruir, porque el pueblo empezó a clamar por la situación difícil, Nehemías va y dice: hay que levantar la muralla. Hermanos, la muralla me hace pensar mucho, ¿no? Esas murallas estaban caídas. ¿Qué es lo que está caído en nuestras vidas, en nuestra familia? ¿Qué es lo que se nos ha derrumbado? ¿Qué se nos fue de las manos? Que ahora está contra el suelo, podríamos decirlo, ¿no? Tal vez por días, años, no sé, meses, que estamos ahí con las cosas derribadas. Sea nuestra propia vida, de pronto se desmoronó por alguna situación difícil de salud, de alguna crisis, lo que sea, y estoy más que desanimado. Las murallas han ido contra el suelo. De pronto el matrimonio, la familia, el trabajo, el negocio, el emprendimiento se ha ido para abajo. Murallas caídas. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando Él está con nosotros? El Señor levanta. El Señor restaura todo lo que está caído, aun cuando para nosotros parece ser como imposible, cuando decimos: no, es que esto ya no tiene remedio, ya se acabó, ya pues así tenía que ser, es que así ha de haber sido la voluntad del Señor, decimos muchas veces, ¿no? Y como que nos rendimos y no queremos levantar las murallas, cuando en verdad si el Señor está con nosotros, pues en su poder los levanta, los restaura. Sean familias, matrimonios, su propia vida, lo que sea, el Señor puede restaurar, porque esa es la obra de Dios cuando el Señor está en nosotros. Cuando las cosas están contra el suelo, podríamos decirlo, si Dios está con nosotros, Él las levanta, Él las restaura. Y va a darse cuenta en lo siguiente, ¿no? Este es para mí el punto más clave de todo esto, cuando el Señor derrama su poder, porque Él une, la unidad. En el versículo que seguimos, nos quedamos en el 7, la segunda parte, dice: el temor del Señor, mire, el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besec para pasar revista y había 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. Era un pueblo que vivía así nomás, pero ahora el Señor los une. Y todos estaban ahí, de todos los rincones del pueblo de Israel, ahí estaban unidos con mismo sentir para defender
sus compatriotas, a los que estaban ahí siendo atacados por los amonitas. Y ahí está un pueblo unido, la unidad. Y es que, primero hagamos un paralelo, después comento un poco de esto. Hablando de la unidad, también Nehemías, me impacta mucho esto, ¿no? Un pueblo desunido, un pueblo que estaba ahí con las murallas derribadas. Nehemías comenta a su pueblo, dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Él está diciendo, ¿saben qué? Dios está conmigo, ¿sí? Y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, vean, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la reacción de esto? Cuando Dios está en uno y estamos compartiendo toda la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que hicieron esta gente que por décadas, casi por un siglo, estaban ahí abandonadas? ¿Qué es lo que dijeron ellos? Yo lo tengo subrayado aquí, ¿no? En mi Biblia, yo he subrayado muchas cosas. Ellos dijeron, manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Qué bueno esto, ¿no? Cuando de pronto pues Dios está con nosotros y Él ve que estamos divididos, que estamos ahí distanciados con ciertas enemistades, resentimientos. Si Dios está con nosotros, ¿qué hace el Señor? Nos une. No es así que muchas veces en nuestras vidas estamos peleados como esposos, con los hijos, en la familia. A veces nuestras familias no están unidas. Y todos queremos que haya una familia unida. Pero, según esto, ¿cuándo es que las familias están desunidas? Cuando Dios no está. Porque cuando Dios está, de alguna manera el Señor obra, ¿para qué? Para que la familia esté unida. ¿Sí ven? Esto es lo que estamos viendo aquí. No es una regla, sino más, es el obrar de Dios, ese es el poder de Dios. Porque lo más grandioso es esto, que nos mantengamos en unidad. Ya el Señor Jesús ahí nos muestra en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, cuando Él mismo hizo una oración extraordinaria. ¿Cuál era la oración que hizo Jesús al Padre? Él decía, de todos los que me vas a dar, de todos estos que ahora tengo, sus discípulos y los que van a venir después, Señor, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Él oraba por nosotros para que en la iglesia, donde quiera que seamos, nos mantengamos en unidad. Pero la unidad viene cuando Dios está con nosotros. Quítelo a Dios de nuestras vidas, de su familia. Su familia no va a ser la familia unida por un acaso, ¿no? Todos queremos que la familia, que la iglesia, que en nuestro trabajo, en los estudios, todos estemos unidos y luchamos por la unidad. Pero a veces estamos luchando en nuestras propias fuerzas, ¿no? Haciendo actividades, tantas cosas, ideándonos para qué, hacer alguna cosa para mantenernos unidos. Cuando si Dios no está, no hay unidad. Porque Dios en su poder une por un acaso, ¿no? Aquí estamos viendo estos ejemplos aquí en el pueblo de Israel, con Nehemías, con Jesús mismo, pues ahí vemos cómo Él puede unir. Y aquí es donde se unen. Miren este pueblo que estaban dispersos de todo y ahora empiezan a unirse. Empiezan a ayudar, a animar, a estar dispuestos a luchar por los demás. En este caso pues estoy viendo a Israel unido. Porque Dios estaba con ellos, ¿no? La unidad. Qué bonito que se pueda escuchar esto en la familia, en la iglesia, donde sea, donde diga, manos a la obra. Manos a la obra. Saben que yo disfruto muchísimo cuando veo un equipo unido y a veces es escaso, incluso les digo en la misma iglesia, a veces escasea un poco la unidad, ¿no? Hoy tenemos un equipo, ¿no? Yo no soy parte mucho de algunos ministerios, pocos estoy ahí, pero un ministerio que últimamente estamos ahí trabajando es en cuanto a las misiones, lo que a veces sé informar. Se formó un equipo y ese equipo tiene una característica, hay unidad. Y es interesante que no hemos hecho nada, absolutamente nada, ¿para qué? Para que haya unidad. Y ahora viendo esto digo, no, pues ha sido el Señor. Porque en cada uno de nosotros está el Señor. Y entonces pues eso prácticamente une. Y qué bueno esto, porque podemos hacer muchas cosas en unidad. Hablando de la misma iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa muchas veces en ciertos ministerios? Que hay alguien
no se une, ¿qué pasa? Siempre vamos a luchar, vamos a querer alar o empujar como sea y se nos complica. Qué fácil es cuando Dios está con nosotros. Nos une y esto fluye. El ministerio fluye porque Dios está empujando, no son nuestras fuerzas, es el poder de Dios. Y uno se puede disfrutar en esa unidad, uno se siente bien y uno se crece porque estamos respaldados 100% ¿por quién? Por el Señor, porque Él está en nosotros. Por eso para mí me gusta mucho esto de la unidad y aquí una vez más veo en 1 Samuel cómo el Señor, porque estaba con ellos, empieza a unirlos. Y no solo esto, sino que hay el gozo y la esperanza. El versículo 9 y 10, ¿qué pasa con estos? Tomar en cuenta desde dónde venimos, ¿no? Que estaban temerosos, que querían hacer un pacto con el enemigo quería aprovecharse, sacarles el ojo derecho y todo esto, pero miren cómo está avanzando el pueblo porque Dios estaba respaldándoles a ellos. El versículo 9 y 10 dice lo siguiente. ¿Dónde está el versículo 9? Luego les dijo a los mensajeros que habían venido, vayan y díganles a los habitantes de Jabes de Galad, mañana, cuando más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron ¿de qué? De alegría. Y les dijeron a los amonitas, mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Ya cambió la escena. Al comienzo el enemigo les ataca, les intimida. Ellos están dispuestos a hacer un pacto. El Señor les da sabiduría porque Dios está con ellos. El Señor derrama su poder en Saúl, une al pueblo. Ahora sí, ellos tienen una esperanza y tienen alegría y tienen un gozo porque ahora se están dando cuenta que no están solos, sino que Dios está con ellos. Incluso ahora están más confiados porque les dice a las amonitas, bueno, vengan nomás mañana para hacer el contratito, este pacto, vendrán trayendo las herramientas para que nos saquen el ojo, ¿sí? Eso están diciendo, ¿no? Sí, ya pasaron los 7 días, dice, vengan nomás mañana para firmar el contrato. Pero ellos sabían que no iba a ser así. Ellos lo estaban llamando porque sabían que Dios les iba a dar una victoria y que iban a ser derrotados sus enemigos, porque se dieron cuenta que recién a estas alturas que Dios estaba con ellos. ¿Sí ven cómo funciona esto, no? Entonces había el gozo y la esperanza. Por eso en en Salmos 146:5 dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está ¿en quién? En el Señor, su Dios. Vean, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. En otras palabras, dichoso cuando el Señor está en nosotros, porque Él nos da esperanza, Él nos pone el gozo y sabemos que en el Señor vamos a tener victorias. ¿Qué pasa esto, no? Es del Señor, porque Él está trabajando en nosotros. Esto es la obra del Señor, de Él, de su poder, que está obrando en nosotros. Pero Él conoce cuán débiles somos, pero mire cómo obra el Señor. Es extraordinario lo que el Señor hace en nuestras vidas, cuando Él está con nosotros. Esto es más o menos, pensando en el poder de Dios, es como cuando usted coge una embarcación, ¿sí? Y usted quiere trasladarse a otro lugar, pero en un río, ¿sí? Y resulta que el río, pues prácticamente al lugar donde va, le ayuda a la corriente. Qué fácil es llegar así al destino, ¿no? O sea, subirse en el río, la canoa, y resulta que usted tiene que ir al otro lado, pero está a favor de la corriente. Bien fácil, ¿no? Es así más o menos el Señor con su poder, porque con nuestras fuerzas no podemos, pero Él es como esa corriente que nos lleva, que está a favor de nosotros. A veces decimos el viento está a nuestro favor, cuando nos ayuda a mover máquinas, lo que sea, cuando el viento está a nuestro favor, cuando Dios está con nosotros, pues las cosas se mueven diferente, no con nuestras propias fuerzas. Igual puede ser el sol, la lluvia, todo lo que viene del Señor, todo lo que pone en nosotros. Imagínense lo que estamos viviendo, ¿no? Nuestro país escasea la luz, la energía eléctrica y no hay agua, ¿sí? Y como que si no hay agua se paraliza
casi todo el país, cómo hemos luchado, qué difícil esto, ¿no? Necesitamos más agua en los ríos, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, es más o menos esto con nosotros. Si Dios no está con nosotros, es como que esos ríos se secan y no generan absolutamente nada. Pero cuando están por sobre el nivel, si ven, nos da paz, ¿no? Allá no nos van a quitar la luz, no va a haber cortes, y que llueva nomás, y que estén sobre el nivel. Así es Dios con nosotros. Nos da seguridad. Ahorita sí estamos con incertidumbre. ¿Será que la luz nos dan hasta la otra semana? ¿Qué pasará la otra semana? Pero si supiésemos que esto está sobre el nivel, ¿qué genera en nosotros? Paz. Estamos bien, no pasa nada, ¿no? Entonces así es nuestro Señor, o sea, nos da el gozo y la esperanza porque sabemos que Él está moviendo nuestra vida y no importa las circunstancias con las que tengamos que enfrentar, porque Dios está con nosotros, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Dice Pablo, ¿no? Bueno, y por último, claro, vemos la victoria. ¿Qué pasó con los amonitas? ¿No? Ellos dicen, sí, vengan nomás, pasó los 7 días, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, el versículo 11, ¿sí? Dice, al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. La victoria, ¿quién la da? ¿Quién la da la victoria? Dios. ¿Pero cuándo da victoria? Cuando Él está con nosotros. Caso contrario, pues vamos a ser los más derrotados, los más perdidos en este mundo. Porque el que pelea, el que tiene que darnos la fuerza, sabiduría, guía y todo, es Dios en nosotros. No luche solo, no batalle solo, no va a ganar las batallas. Se va a defraudar, va a sentirse derrotado, va a sentirse sin fuerzas, sin ánimo, porque así no funciona, porque solo es en el poder de Dios, cuando Él está con nosotros. Entonces la batalla empieza ahí. Bien, fue tan fácil. Imagínense lo que el enemigo quería hacer. Quería poner en desgracia a todo el pueblo de Israel. Pero como Dios estaba con Israel, ahora pues, disculpen si lo digo así, ¿no? Los desgraciados van a ser los amonitas. ¿Sí? Ellos pensaron así, pero no se dieron cuenta que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y la batalla fue tan simple porque había unidad en el pueblo, todos los soldados se unieron y bastó mediodía para eliminarlos, ¿no? Desde muy temprano salieron y a la hora donde dice que hacía más calor, tal vez mediodía, solucionado, eliminados. La victoria estaba ahí. Ya no había el temor, ya no estaban asustados de que se iban a quedar sin un ojo, el ojo derecho. Pues ahora vieron que el Señor estaba con ellos, ¿no? Y que esos enemigos que querían hacerle la vida de cuadritos, presionarle y hundirle, ya no están, porque Dios los acaba de eliminar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Bueno, es así como nos presenta también este versículo de los Salmos 144:1, donde dice, bendito sea el Señor. Escuchará bien esto, ¿no? Bendito sea el Señor, mi roca. ¿Qué hace el Señor como nuestra roca que está con nosotros? Él dice que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos ¿para qué? Para la batalla. Es Él quien nos adiestra, Él es el que nos entrena, Él es el que nos fortalece para combatir ante todas las circunstancias adversas, difíciles de la vida. Y por eso aquí el salmista dice, bendito sea el Señor, Él es mi roca, porque Él adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. En otras palabras, es el Señor el que pelea por nosotros. Pero ¿cuándo pelea por nosotros? ¿Cuándo Él nos va a dar la victoria? Cuando Él está a nuestro favor. Cuando lo hemos puesto en nuestro grupo, en nuestra vida, como el mejor de los mejores. ¿Sí ven? No hemos puesto a otras personas que han sido los mejores. Cuando lo hemos puesto a Dios en nuestra vida, en la familia, donde sea, ahí el Señor nos va a dar la victoria. Y el enemigo va a ser derrotado. Eso es lo que vemos en la última parte del versículo 11, ¿no?
O sea, después de que ya los eliminaron en mediodía, dice, los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron dos hombres juntos. La derrota del enemigo. En otras palabras, la victoria que nos da el Señor. Porque el Señor es el único que nos puede dar victorias en este mundo de caos. En este mundo donde el enemigo quiere hacernos pedazos, donde el enemigo, como estamos viendo aquí el texto, nos quiere sacar un ojo. Eso es un símbolo de qué. Ellos mismos dicen, para que ustedes estén en desgracia. Pero el Señor, si está con nosotros, dice, no, yo soy un Dios de gracia, ¿sí? Un Dios que les ama, porque yo soy el Todopoderoso, yo estoy en ustedes. Tranquilos, yo les voy a dar la victoria. Yo les voy a levantar, yo les voy a sustentar, yo les voy a sacar, yo voy a atender lo que ustedes están atravesando ahora. Tranquilos, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y entonces el Señor derrota al enemigo. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios, escucha esto, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién ha sido? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros ahora, ¿sí? Ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, pues, es esa comunidad de hombres, de mujeres, jóvenes, niños, que han puesto la fe en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Todos aquellos somos parte de ese gran pueblo. Ahora ese pueblo ya no es Israel, se llama iglesia, somos nosotros los que creemos. Y las victorias que el Señor nos va a dar es por medio de ese gran guerrero, ese gran siervo que se llama Jesucristo. Eso dijo Pablo, ¿no? Porque ahora la victoria, doy gracias al Señor que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, el contexto de este capítulo es interesante porque aquí Pablo específicamente está hablando de la victoria más grande que al final nos va a dar. ¿Saben cuál es? De la muerte. Este capítulo 15 nos habla de la muerte y la resurrección. De ahí nos va a levantar la victoria más grande que vamos a tener aquí en este mundo. Los cristianos es cuando muramos, nos sepulten y el Señor nos va a levantar a su gloria. Porque la victoria más grande es cuando el Señor derrota ¿a quién? A la muerte. Y peor las otras cosas. ¿Qué es ese acontecimiento con lo que nosotros a veces tenemos que pasar aquí en este mundo? El Señor tiene todo el poder para darnos la victoria y derrotar al enemigo. Entonces sí, la vida en nosotros, en los que creemos, en los que está Dios con nosotros, entonces sí que la vida, podría decir, es más llevadera. Tiene más sentido. Y podemos caminar más seguros con ese gozo porque Dios está caminando con nosotros. Dios nos está sosteniendo. Dios está a nuestro favor. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ya en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro grupo, equipo, está el mejor de los mejores, que ha sido el Señor Jesucristo. Pero Él llega cuando nosotros le invitamos. Él no llega así nomás. Cuidado, no es que, sí, Dios está con nosotros. Usted tiene que invitarle y reconocer que usted está debilitado por el pecado, está condenado por el pecado y entender que solo Jesús en su poder le puede levantar, resucitar y darle la vida eterna. Por ahí empieza todo esto, ¿no? Y bien, entonces, finalmente, hay unas dos preguntas aquí. Podemos decir, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pero la pregunta aquí es, ¿Dios está con usted? Piense por un momento, ¿Dios está con usted? O la pregunta sería, ¿Dios está de su parte? Porque si es así, Pablo diría, ¿quién contra nosotros, no? ¿Quién contra nosotros? Pero tenemos que ver si Dios está o no está. Y repito, ¿y cómo es que Dios está en nosotros? Como lo dije hace un momento, cuando nosotros lo hemos invitado, hemos reconocido mi carencia espiritual, mi vacío espiritual, mi condena y todo por ser pecador y saber que solo Jesús es el que me soluciona. Solo Jesús es que me levanta, me restaura y me pone en un nuevo camino que me conduce a la vida eterna. Solamente ahí yo puedo confirmar de que Dios está con nosotros porque Él dice que derrama su Espíritu Santo en cada creyente.
Entonces yo lo he puesto aquí, si es así, o sea, para responder a esta pregunta, Jesús como Señor y Rey en la vida del creyente le dará victoria en todas las batallas hasta el final. Y vean lo que dijo Pablo con respecto a esto, ¿no? Esto sí que me anima muchísimo. Estas palabras de Pablo, claro, es la palabra del Señor. Dice, nos vemos atribulados en todo. ¿Cuántas veces hemos estado así? Como que ya no hay una salida, como que todo se nos derrumba, como que ya no hay remedio en las malas decisiones, como que el enemigo se ha apoderado y de pronto decimos, nos vemos atribulados en todo. Pobrecito de mí, ya he hecho todo, dice este mundo, el Señor ya ha probado todo. ¿Qué más? Pensamos que ya Dios ha hecho todo, toda una desgracia en nosotros, ¿no? Nos vemos atribulados en todo, dice Pablo. ¿Pero qué? Pero no abatidos. Es estar abatidos, es no estar angustiados, no estar desesperados, no estar preocupados. O sea, hay un gozo adentro, aun cuando haya todo el tiempo tribulaciones. No hay problema, dice. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Mire, perplejos. Esto también quiere decir como desesperados, sin saber qué hacer. Ahora sí, se acabó todo, hasta aquí, estoy hundido, tengo que esconderme, escaparme, qué sé yo. Estamos ahí, como está diciendo aquí, perplejos. Pero si Dios está con nosotros, ¿qué dice aquí? Pero no desesperados. Pero no desesperados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué tenemos que desesperarnos? Pablo sigue diciendo, no perseguidos, pero no abandonados. ¿Qué es lo que a veces nos persigue? La mañana decía, no, parece que muchos nos persiguen las deudas. Estamos ahí corriendo, escondiéndonos, nos están persiguiendo, no sé, deudas, lo que sea, qué es lo que, malas decisiones que hemos tomado, no sé qué es lo que hay en nuestras vidas, pero a veces como creyentes estamos como que alguien nos persigue, ya no sabemos qué hacer. El Señor dice, se sienten perseguidos, pero no están abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos abandonados? Porque Dios está con nosotros. Derribados, lo que decía antes, ¿no? Como que ya no hay solución de nada, hasta aquí nomás se ha llegado, se acabó todo, así ha sido la vida y nos conformamos con cosas raras que nos presenta el mundo. Y aquí el Señor dice, podemos sentirnos derribados, pero no destruidos. No estamos destruidos. ¿Por qué no estamos destruidos? Porque Dios está con nosotros. Segunda de Corintios 4, 8 al 9, ¿no? Lo puedes revisar esto. Entonces, hermanos, esta lección que nos deja el Señor para nosotros, lo que Él puede hacer en nuestras vidas, cuando Él en verdad está con nosotros. O sea, yo podría decir, si Dios está con usted, ya Pablo lo dijo, ¿no? ¿Quién contra usted? Pero si Dios está también con usted, pues yo le puedo decir, el Señor le va a levantar, le va a respaldar, le va a dar nuevas oportunidades y Dios va a caminar al frente y Dios le va a dar victorias. No se sienta derrotado, no se sienta angustiado, como dice Pablo, sino más bien pues es el tiempo tal vez ahora de qué, de levantarnos y seguir y tomar conciencia de que no hemos estado solos, sino que Dios está con nosotros, siempre y cuando Jesús sea su único Señor y Salvador. Sin Jesús no funciona. Más bien, si usted no tiene a Jesús, abra su corazón al Señor Jesús, a ese Dios poderoso, y Él le va a mostrar todo esto. No pierda esta oportunidad que el Señor nos da. El Señor nos ama, el Señor es un Dios de misericordia y el Señor pues va a pelear por su pueblo, por sus hijos, que ahora somos nosotros los que hemos creído.